Buenas noches. Habilitan paso provisional ante daño en carretera en el desvío al municipio de Santa Rosa de Aguán. Héctor Madrid tiene la información desde Tocoa, Colón. Gracias, licenciado Melgar. Buenas noches. Mire, estoy con el alcalde de Santa Rosa de Aguán porque rápidamente nos va a comentar la solución que están encontrando al problema, ya que el río Aguán ha destruido parte de la carretera y están incomunicados. ¿Qué solución están dándole? En estos momentos tenemos una máquina ahorita trabajando en las tierras que son de la cooperativa Honduras Aguán. Ellos nos han dado ahí un espacio para poder mitigar en estos momentos, va un paso provisional, ¿verdad? Para que no vayamos a tener un poco más de problema, un accidente en lo que es la destrucción ahí, lo que tiene el río en la carretera para la zona donde nosotros en Santa Rosa de Aguán. La tierra es donada, pero los fondos para pagar la máquina. No, ahorita pues esa empresa nos está haciendo el crédito, ¿verdad? ¿Cuántos municipales va a pagar? Sí, la municipalidad, ya cuando hayan fondos, pues va a haber que pagarle, ¿va? ¿Cuántas familias son las que están prácticamente o quedarían incomunicadas? No, aquí tenemos como unas 5.500 familias en el municipio, ¿verdad? Gracias, señor alcalde de Santa Rosa de Aguán. Les debo hablar lo que tengo acá en este municipio que prácticamente está a punto de quedar incomunicado. Están haciendo un paso provisional, no es solución porque si el río Aguán sigue creciendo va a afectar también este paso que están abriendo provisionalmente. Es lo que tengo acá, vuelvo con ustedes los estudios de hoy mismo, Estelar. Buenas noches. Muy bien, gracias Héctor Madrid en Tocoa, Colón. Vamos ahora con Carlos Sorto en Gracias, Lempira, donde lluvias dejan intransitable carretera que comunica al norte del departamento. Carlos. Buenas noches, licenciado Edgardo Melgar en el estudio central de los noticieros hoy mismo, emisión estelar y a nuestra teleaudiencia. Así es, le informo que intransitable luce la carretera que de esta cabecera departamental Gracias conduce hacia el norte del departamento de Lempira y que también comunica al departamento de Santa Bárbara. La situación se ha vuelto intransitable luego de que las copiosas lluvias no han cesado durante las últimas semanas en este departamento del occidente del país. Como evidencian estas imágenes, los usuarios del transporte tuvieron que abandonar o desalojar las unidades en las que se conducían luego de que estas quedaran atrapadas entre los tremendos pegaderos que se han generado a la altura de la comunidad de El Sile, municipio de Gracias. También la situación ha sido bastante tediosa para los conductores de la carga de café que han tenido que aparcarse y hacer largas filas a esperar. Es nuestro reporte, licenciado Melgar, a esta hora de la noche desde Gracias, Lempira, y entre agradables temperaturas. Retorno con usted al estudio central de los noticieros hoy mismo estelar. Gracias Carlos Sorto. Francisco Zúñiga, ¿cómo está el pronóstico del tiempo para la noche de hoy, ya 16 de diciembre? Para hoy lunes por la noche y por supuesto para mañana martes, ya 17. Gracias Edgardo, muy buenas noches. A esta hora me acompaña ya don Walter Aguilar. Don Walter, volvemos nuevamente con esas temperaturas frescas, tanto a esta hora de la noche, el amanecer de mañana, martes, va a estar frío. Don Walter, muy buenas noches. Muy buenas noches, sin embargo esta tarde tuvimos temperaturas que nos están superando muy altas, para los 26 grados para Tegucigalpa se ha notado. La máxima temperatura que hemos tenido en horas de la tarde, pues 34 grados centígrados en el sur del país. Episodios de precipitaciones van a continuar en la región norte del país, allá por Cortés, Islas de la Bahía, Atlántida, Colón, y algunas áreas del norte del departamento de Lloro van a tener precipitaciones, pero los acumulados en esas zonas no son muy altos, unos 5 milímetros máximos de 10 milímetros para esas áreas. El resto de las regiones, excepto la zona sur, ellos van a seguir en condiciones secas, la parte sur, suroriente y suroccidente del país. Algunos episodios de precipitaciones también, pero débiles, muy débiles, en algunas áreas de la zona central, también del occidente del territorio nacional. Ahora, don Walter, para ilustrar a nuestros amables televidentes y ir terminando ya el contacto, viene otro fenómeno el jueves. El jueves esperamos una cuña de alta presión que va a continuar generando precipitaciones, especialmente en el sector norte del país, y va a cambiar un poquito los parámetros meteorológicos, como ser la presencia del viento un poco más rachado, que va a proceder del norte y noreste, y por supuesto las temperaturas podríamos tenerlas un poco más bajas a partir del jueves. Gracias, don Walter Aguilar, pronosticador de turno esta noche. Edgardo, aquí en el Centro Nacional de Estudios Oceanográficos y Sísmicos Senados de Copeco. Edgardo, muy buenas noches, adelante. Vamos a Olancho, donde en diferentes hechos han muerto 2 hombres. Oscar Valdés.
Buenas noches, don Edgardo Melgar. Un placer informarles desde el departamento de Olancho, donde en las últimas 24 horas se han registrado 2 asesinatos en diferentes municipios. El primero responde al nombre de Alexis Antunes, quien fue asesinado en las montañas de Pueblo Viejo, en el municipio de Esquipulas del Norte. El hoyo occiso residía en la montaña de la Zuncuya. Según versiones de los vecinos, él fue tiroteado con una escopeta y luego rematado en su lecho de herido. Más tarde en la ciudad de Catacama, específicamente en el barrio Escoto, un señor de aproximadamente 50 años de edad que respondía al nombre solamente de Isidro, conocido normalmente como Chilo, tenía 14 años de vivir en este sector de San Pedro Catacamas. Él era oriundo del municipio del departamento de Francisco Morazán. Según versiones de los vecinos, desconocidos llegaron a un negocio y sin mediar palabra le remataron. Repito, 2 personas asesinadas en el departamento de Olancho, uno en el municipio de Esquipulas del Norte y el otro en la ciudad de Catacamas, específicamente en el sector de San Pedro Catacamas. Este es mi reporte desde el departamento de Olancho para Noticieros Hoy Mismo. Gracias, Óscar Valdés. Maestros amparados por el fallo emitido por la Corte Suprema de Justicia se han tomado hoy instalaciones del Instituto de Previsión del Magisterio exigiendo que se cumpla la sentencia de inmediato. Tras el fallo emitido por la Corte Suprema de Justicia el pasado jueves, en donde se otorga la garantía constitucional de amparo a 166 maestros que cumplen con los requisitos para obtener los beneficios de su jubilación según la ley de 1980, estos realizaron hoy la toma de las instalaciones del INPREMA exigiendo se agilice dicha sentencia. La ley de 1980 permitía que nos jubiláramos a una edad de 50 años, como una jubilación voluntaria. En este caso, la ley del 2012 establece 59 años. La Corte determinó, con dictamen también del Ministerio Público, que 166 fuésemos las personas que en este momento nos favorecieran directamente, ¿verdad?, como un derecho primario. Según el representante legal de estos 166 docentes, el INPREMA debe solucionar de manera inmediata esta situación. No nos han llamado y eso es algo muy grave. El desacato está manifestado en este momento y nosotros lo que queremos es simplemente que mis representados tengan su derecho ya reconocido. Mientras tanto, las autoridades del INPREMA dicen que se necesita de un análisis detenido para poder otorgar el beneficio que exigen estos docentes. Nosotros estamos haciéndole la revisión a estos en particular, porque estos si vienen enlistados en el amparo, es obvio que tienen el derecho. Estamos haciéndole la revisión de sus casos para poder salir con el pago con ellos. Lastimosamente el amparo llega en un momento en el cual el presupuesto del INPREMA ya se había ejecutado. Los docentes bajo este amparo exigen una pronta solución o continuarán con el INPREMA tomado. Marlon Escobar, Noticieros Hoy Mismo. Un tráiler bilingüe pone a Roatán en Honduras en un escenario de clase mundial, corriendo una cinta que promete darle un giro al cine nacional. Killer Martini trabaja en un proyecto cinematográfico dirigido por Alejandro Irías Leiva. Participa también Eduardo Tato MC, director de fotografía mexicano, tras su experiencia en proyectos como Babel y The Legend of Zorro, y por su parte Diana Soler, diseñadora de producciones de origen colombiano. Tiene un renombre y trayectoria de, entre otras cosas, y su participación en proyectos como Tierra Madre y series de Prime Video y MC. En dicha producción se busca destacar el talento hondureño y la belleza de Roatán planteada en su narrativa. Realmente que en las actuales condiciones invertir es de valientes y de héroes mantener esa inversión, sostenerla en el tiempo. Encienden vía navideña en el municipio de Colina, Santa Bárbara. Alexis Gutiérrez. La noticia positiva es presentada por Diaria. Soy Diaria porque gano y compro juguete. Soñá y ganá. Loto te cambia la vida. Buenas noches, licenciado Edgardo Melgar, es un gusto saludarle. Quiero comentarle que se ha inaugurado la Vía Navideña 2024 en el municipio de San José de Colinas, Santa Bárbara, la más grande hasta este momento de nuestro país. Vamos a escuchar a continuación aquí en Noticieros Hoy Mismo al abogado Amable de Jesús Hernández. Muy contento realmente de tener muchos visitantes de distintas partes. Invitamos a todo el pueblo hondureño, invitamos a Edgardo Melgar y a todo el equipo de Hoy Mismo. Gracias a usted, Alexis,
invitamos a todo el equipo pues, de Telesistema y de Televicentro que vengan a compartir aquí en familia, que Santa Bárbara y Colina les espera con los brazos abiertos en esta, una de las mejores villas navideñas del país. Abogado, ¿qué va a poder presenciar los visitantes que vengan a Colinas aquí en esta villa? Hay una serie de decoraciones relacionadas a la Navidad, hay ángeles, hay decoración de distintos tipos, es una creatividad local de obreros y de trabajadores locales que le ponen alma, vida y corazón para que el pueblo hondureño disfrute. Licenciado Edgardo Melgar, el abogado amable de Jesús Hernández, pues ya le hizo la invitación a usted para que se pueda venir al municipio de Colinas, Santa Bárbara y pueda presenciar la Vía Navideña 2024. Licenciado Edgardo Melgar, con este informe desde Santa Bárbara, retorno con usted hasta los estudios principales en Tegucigalpa. Muy bien, muchas gracias, Alexis Gutiérrez en Santa Bárbara, y gracias también al señor alcalde por su invitación tan cortés y amable. Municipalidad restablece el pago de impuestos por parte de locatarios en mercado municipal y terminal de transporte, así nos dice Kenia Cáceres en Danlí, El Paraíso. Muy buenas noches, licenciado Melgar, y a todo el teleauditorio de Noticieros Hoy Mismo. Desde que se inició el proyecto del mercado de la terminal de transporte en Danlí hace más de 12 años, los locatarios habían dejado de estar realizando el pago de sus respectivos permisos de operación, así como de impuestos. Ahora nuevamente, de acuerdo a la organización que se está realizando en la misma, han comenzado ya a pagar sus permisos de operación y también lo que es el pago de sus impuestos, al igual que los transportistas, las salidas de las diferentes unidades de autobuses. En relación a este tema hemos abordado a Gersan Herrera, vicealcalde de Danlí. Gracias a Dios, ¿verdad? Se ha logrado normalizar lo que es el tema de la terminal de transporte de esta ciudad de Danlí, especialmente con los transportistas y los locatarios, ¿verdad? El cual todos los negocios, ¿verdad? Que están, todos los locales que están apostados a lo interno de la terminal de transporte, pues ya todos, ya casi en un 100% cuentan con su permiso de operación, ¿verdad? Están tributando a esta alcaldía municipal. Se acordó entre la corporación municipal y los transportistas de que tenían que pagar 500 lempiras de salida por bus, ¿verdad? Están pagando a diario lo que es el pago de la salida de buses, ¿verdad? Que son 500 lempiras que se acordó, y gracias a Dios, ¿verdad? Hay paz y tranquilidad dentro de la terminal de transporte. Hay que destacar que este proyecto del mercado de la terminal tenía pues bastantes necesidades y problemáticas, ya que la administración no se encontraba en la corporación municipal, sino que la empresa constructora, pero ahora ya están ellos al mando. En cámaras de Lilian Zúñiga, retornamos con usted a estudios principales. La falta de precaución genera el mayor porcentaje de accidentes de tránsito. Javier Castillo o Lanchito Lloro. Muchas gracias. Buenas noches, licenciado Edgardo Melgar, amables televidentes noticieros. Hoy mismo, unos 70 accidentes de tránsito durante el mes reporta el Cuerpo de Bomberos de esta ciudad del Progreso. Pedro Barahona, oficial de turno del Cuerpo de Bomberos, con este informe. Muy buenas noches, así es, Cuerpo de Bomberos siempre, ¿verdad?, a la vanguardia de la atención al pueblo, y así es, efectivamente, siempre aproximadamente entre 60 y 70 accidentes son los que el Cuerpo de Bomberos atiende en el pasar de cada mes. Esto pues responde a que hay mucho percance que se da entre motocicletas y vehículos, y asimismo entre las mismas motocicletas. Es un correr de cada día para el Cuerpo de Bomberos, nuestras ambulancias en carretera siempre atendiendo este tipo de eventualidades, ya que muchos pues son jóvenes motociclistas que andan muy apresurados y a veces rebasando, ¿verdad?, por la derecha de un vehículo, o a veces haciendo caso omiso, ¿verdad?, a las señales de tránsito. Gracias, Pedro Barahona, oficial de turno del Cuerpo de Bomberos en el Progreso Lloro. Regreso con usted, licenciado Edgardo Melgar, a estudios de Noticieros Hoy Mismo. Muy bien, muchas gracias, Javier Castillo, por su informe desde El Progreso Lloro, donde evidentemente, como él lo manifestó, la falta de precaución genera el mayor porcentaje de accidentes de tránsito. La falta de precaución en las señales de tránsito, el irrespeto a las señales de tránsito, el ir distraído hablando por teléfono o enviando mensajitos, las bebidas alcohólicas, esa es la falta de precaución, la imprudencia temeraria de los conductores, no solo de automóviles, sino que también de vehículos como las motocicletas. Uf, tremendo. Y no solo en El Progreso, en Olanchito y Oro y en todas las ciudades del país. En la reanudación de la audiencia probatoria, hoy
el exdiputado liberal Midencio Kelly no aceptó los cargos de tortura y asesinato que le imputan y el juez dictará sentencia el próximo mes de marzo. Midencio Kelly sí aceptó, como ya lo había hecho anteriormente, las acusaciones, señalamientos por narcotráfico. Esta es la noticia del día. Señor Rivera, usted está diciendo que su primo Midence ordenó asesinar al periodista debido a una historia que lo vinculaba con los cachiros, ¿verdad? Los periodistas hablaron mal de Midence. Pero otros periodistas fueron asesinados, ¿no? Sí. Señor Rivera, ¿alguna vez tuvo usted un teléfono celular mientras estuvo en la cárcel? Sí, durante unos 20 días en una cárcel. ¿Y podías llamar a quien quisieras? Yo tenía un teléfono. ¿Y cuál fue tu castigo? 6 a 8 meses en la SHU. ¿Usted testificó en el juicio de Giovanni Rodríguez? Lo hice. Déjame reproducirte esta llamada grabada desde la cárcel con tu esposa. No hablo español. La transcripción traducida debería estar en tu pantalla. No lo es. No es una traducción certificada. Hablemos de Coqui Ramos en el hotel. ¿Estás seguro de que la información estaba con el acusado? Sí, y otros primos. Con esto no llegarás a ninguna parte. Lo hicieron sicarios, incluido mi suegro, Andrés. Hablemos de la tortura de Mantequilla y Salvador Regalado. Y el secuestro y el asesinato, mi primo estaba allí. Tenemos 3.500 materiales, pero no los enviaremos en este formato. ¿Tiene usted alguna duda de que él estaba allí? No. Señor Martínez, ¿está usted optando por no testificar por su propia voluntad? Sí. Está bien, el testigo puede irse. ¿Qué más? Información sobre los negocios de cachiros. Queremos poner en audio una entrevista con Javier Rivera. No es testigo, por lo que creemos que es irrelevante, pero el tribunal podría considerarlo. La audiencia comenzó a las 12 del mediodía y terminó a las 3:30 de la tarde, hora de Nueva York. Evelyn Pérez, Noticieros Hoy Mismo. Como usted sabe, esta es una audiencia que comenzó el pasado viernes 13 de diciembre y que continuó hoy y que terminó hoy, lunes 16 de diciembre. Y el único testigo que se presentó o que presentaron fue el cachiro Leonel Rivera Maradiaga. El exdiputado hondureño Midencio Kelly aceptó ante el juez Lewis Kaplan de la Corte de Nueva York los cargos relacionados con el narcotráfico, pero negó haber torturado y asesinado a personas. Ante el juez, Midencio Kelly se declaró culpable de conspiración para la introducción de cocaína a Estados Unidos, pero negó los crímenes de asesinato, secuestro y tortura con los cuales lo vincula la Fiscalía de Estados Unidos y que afirma Davis Leonel Rivera Maradiaga, líder de los cachiros. Esta fue la noticia del día. Clamor de justicia exigen familiares en sepelio de un abuelo y su nieta, víctimas este fin de semana de un accidente de tránsito, para ser precisos, el pasado sábado en Tela, Atlántida. El accidente ocurrió el sábado 14 de diciembre en el sector Tarralosa, cerca de la colonia Buenavista, en Tela, Atlántida. Fue una colisión que involucró a dos vehículos tipo pick-up, uno de ellos que presuntamente circulaba a alta velocidad y esquivaba los baches de la carretera en malas condiciones, cuando impactó con el vehículo en que iban abuelo y nieta. El conductor fue identificado como Mario Antonio Flores, de 24 años, quien está acusado del delito de homicidio imprudente por la muerte de Iris Vanessa Cruz y Luis Alonso Cruz Morán. ¿Cómo va a andar sin estado de ebriedad? ¿Cómo van a decir de que venía a una velocidad moderada? Si mató a mis dos seres queridos, me dejó a mí sin padre, mató a mi sobrina y dejó a una niña prácticamente huérfana. Con mucho dolor y consternación, los familiares, amigos y demás seres queridos les dieron el último adiós en la comunidad San Juan Pueblo, en Atlántida. Yo sé que mi hermano iba con una alegría grande para ir a ver a sus hijos a Estados Unidos y no se le cumplió el sueño de llegar. Porque nosotros pensábamos que esta Navidad iban a pasar mis hermanos con mi papá juntos y después conmigo, y lamentablemente ya no se va a poder. Por favor, le pido a las autoridades competentes de que por favor tomen cartas en este asunto y que no lo dejen impune, que esa persona que le quitó la vida a mi sobrina y a mi padre, dejando una niña huérfana, tiene que pagar. Yo sé que pedir que pague con cárcel no me va a devolver a mis seres queridos, pero por lo menos no va a hacerle daño
a nadie más. Asimismo, perdura la solicitud de los pobladores de reparar la carretera en pésimas condiciones entre Tela y El Progreso Lloro, que ya han provocado varias tragedias. Francis Espinal, Noticieros Hoy Mismo. Enormes baches en la carretera entre El Progreso Lloro y Tela Atlántida. Esto se ha convertido en una trampa mortal que el fin de semana ya cobró la vida de un abuelo y su nieta en la aldea Buenavista, en Tela, como ya lo vio usted anteriormente. Es un problema muy grave, esta condición de la carretera entre El Progreso entre El Progreso y Tela, que necesita de una atención inmediata por parte de las autoridades. De día y de noche, enormes baches como este en la carretera entre Tela Atlántida y El Progreso Lloro se han convertido en una trampa mortal. ¿Para dónde es tanto hoyo que hay? No se puede, capea uno, cae en 4. ¿Y como conductores hay temor? Uy, Dios mío, hombre. Aquí la gente que no conoce esta calle viene de largo, solo a dar de esta, viene ahí. Caen llantas y todo ahí, gracias a Dios, pero mire lo que pasó. Son enormes agujeros. A diario usted va a ver vehículos con sus llantas, neumáticos rotos, carros con problemas técnicos y accidentes también. Tal vez, claro, accidentes tal vez de una menor escala, no como lo que pasó en Buenavista, ¿verdad? Que hubieron esas personas fallecidas, pero es doloroso ver todo lo que está pasando. Y no se miran soluciones, no se miran, son hoyos pues, son unos hoyos profundos, que usted cae ahí, Dios mío, se fue. Motociclistas y ciclistas son los que mayormente peligran con estos enormes baches. Que se la orilla porque no hay de otra y a veces va alguien en bicicleta o a pie, también peligran. Sí, claro que sí. ¿Corre con miedo usted la moto? Exactamente, despacio, no se puede menos. O sea, las motos, los carros aquí quedan destruidas, tanto hoyo. Este es el lugar donde ocurrió la tragedia, donde murieron padre e hija. Todavía se logra apreciar pedazos de los vehículos, incluso el tenis de una de las víctimas. Y aunque aquí en la zona los baches ya fueron tapados, todavía hay más de 60 kilómetros entre El Progreso Lloro y Tela Atlántida que representan un peligro para los conductores. En cámara, Kevin Mejía, José Luis Herrera, Noticieros Hoy Mismo. Esta es la noticia económica. El Consejo Hondureño de la empresa privada COEP exhortó hoy a las empresas a respetar el acuerdo del salario mínimo fijado para 2025, cuyo ajuste oscilará entre un 5.5% y un 7%. El sector privado llama a las empresas a hacer las previsiones financieras para cumplir no solo con el aumento salarial, sino con los costos colaterales que conlleva. Y el llamado que hacemos a las empresas es de que hagan la previsión correspondiente para el 2025 y que puedan tomar en cuenta que a partir del 1 del próximo año es necesario hacer los ajustes correspondientes en sus planillas. Y esto, recordemos que es un tema de salario mínimo, lo que recibe el trabajador de manera directa, pero también tiene un impacto en los colaterales que se pagan. Tiene un impacto en lo que es el seguro social, tiene un impacto en lo que es el RAP, tiene un impacto en lo que es el INFOP. El aumento al salario mínimo pactado para 2025 es de 5.5% para las empresas que tienen de 1 a 10 y de 11 a 50 trabajadores, de 6.5% de 51 a 150 trabajadores y 7% de 151 trabajadores en adelante. Y las condiciones se mantienen inalterables. Hay una cláusula quinta del acuerdo que establece que siempre y cuando la inflación general supere el porcentaje de fijación de salario mínimo pactado entre las partes, pues habría una revisión. Sin embargo, el Banco Central ha mostrado que hasta noviembre del 2024, pues la inflación general era del 3.94%, esperamos que cierre alrededor del 4% para diciembre, así que no vemos que hayan justificaciones para tratar de modificar los acuerdos ya pactados en marzo. El sector obrero también respalda el llamado a respetar el acuerdo y espera que se cumpla a cabalidad. Claro, sí, eso es lo que ha sucedido normalmente, es un pacto en donde las partes están obligadas a cumplir por ley. El nuevo salario mínimo promedio en 2025 oscilará entre los 12.191 lempiras y los 16.910 lempiras, según el tamaño de la empresa y la actividad económica a que se dedica. Eddie Quintero, Noticieros Hoy Mismo. Honduras encabeza la lista de indocumentados con más de 260,000 personas con órdenes finales de deportación de Estados Unidos, según el documento, que ya es oficial, del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, que se presentó anoche en el programa 3030.
El documento detalla, al 24 de noviembre de 2024 hay 1.445.549 extranjeros en el registro de no detenidos del ICE con órdenes finales de deportación. Además, el ICE trabaja para expulsar a los extranjeros indocumentados de los Estados Unidos, una vez que están sujetos a órdenes finales de expulsión de manera oportuna. El gobierno de los Estados Unidos cree que todos los países están obligados a aceptar el regreso de sus ciudadanos y nacionales que no son elegibles para permanecer en Estados Unidos. Son los hondureños los que encabezan esa lista oficial con orden final de deportados o de deportación de Estados Unidos. Y aquí está la lista completa en este documento oficial del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos. Son 208 países. Honduras ocupa el primer lugar con 261.651. El segundo lugar, los guatemaltecos, son 253.413. Luego los mexicanos, 252.044. Los salvadoreños con 203.822. Y los nicaragüenses, 45.995. Y luego, ciudadanos de 203 países más, porque son un total de 208 países. Para el analista Roberto Lagos, Honduras no está lista para recibir a todos estos compatriotas. El país no genera empleo. Yo siempre creo que cuando nos vamos a enfocar este tipo de temas es cómo podemos reincorporar todos estos ciudadanos de nuevo al país. Y cuando hablamos de reincorporación de estas familias o ciudadanos, tenemos que hablar de condiciones económicas. El país no cuenta con las condiciones económicas y con la suficiente generación de empleos para poder recibirlo. Sin embargo, es una labor que el gobierno tiene que realizar en el sentido de que tiene que realizar toda esta estrategia conjunta para poder recibir todos estos ciudadanos hondureños, ¿verdad?, que se encuentran en los Estados Unidos, y más aún en un tema en el cual vamos a tener un cambio de administración en los Estados Unidos, con un presidente que tiene una línea más dura con respecto al tema migratorio. Fíjense que Honduras no solo ocupa el primer lugar en la cantidad de hondureños que serán deportados de todas las nacionalidades de Estados Unidos, sino que además ocupa el primer lugar en la cantidad de personas que han solicitado hasta noviembre también de 2024 la condición de refugiado en México. ¿Con cuántos? Con 26.550, muy por arriba de Cuba, Haití, El Salvador, Venezuela, Guatemala, Colombia, etc. O sea, no es muy honroso estos dos datos, pero sí son reales. Son diversos los motivos por los que los hondureños han salido de Honduras. En algún momento se hablaba mucho del tema de seguridad, pero ahora, si usted revisa la mayoría de los datos, encuestas, cuando le consulta a los hondureños, el principal problema es el tema del costo de vida y oportunidades laborales. Entonces yo pienso que esos dos puntos, cuando un hondureño toma la decisión de hacerlo, ¿verdad?, de tomar esa ruta tan peligrosa, es debido a la falta de oportunidades que genera el país. No es, esto tenemos que decirlo, no es un problema solo de esta administración, ha sido un problema histórico, ¿verdad?, en los últimos 15 años, y yo pienso que este solo es el resultado, ¿verdad?, de las malas condiciones en cuanto a la generación de empleo y la falta de oportunidades que se encuentran en el país. Las decisiones tomadas por el gobierno, como el fuerte deslizamiento de la moneda, el incremento en la tasa de política monetaria y las tasas de intereses, han generado incertidumbre en la población. Las medidas siempre las aplican de forma tardía, y mire el impacto que está teniendo la ciudadanía. ¿Se acuerda que yo le dije? ¿Son necesarias las medidas? Sí, son necesarias. ¿Se están aplicando de forma tardía? Se están aplicando de forma tardía, y hoy estamos viendo los impactos, ¿verdad?, de tomar medidas de forma tardía. Lo está viendo el pueblo hondureño. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado en sus discursos que los delincuentes serán los primeros en ser deportados a sus países. Evelyn Pérez, Noticieros Hoy Mismo. Y el mismo Trump ha dicho que el primer día de su gobierno iniciará una operación de deportaciones masivas, que los 261.651 hondureños llegarán en 2025, o en cuánto tiempo, será en todo el año, en el transcurso del año, en los primeros 6 meses, en 2 años, eso no lo sabemos. Si fuera en un año, digamos, serían por lo menos 21.800 al mes. Si fuera, digamos, en 2 años, entre 2025 y 2026, serían 10.902 hondureños al mes. La pregunta es, no es tanto echar la culpa a Estados Unidos. La pregunta es
¿Qué estamos haciendo para generar condiciones no solo para toda esta gente que va a venir aquí sin empleo? Algunos evidentemente van a querer regresar a Estados Unidos o quedarse como asilados con asilo político en México. Muchos tendrán que quedarse aquí además. ¿Qué vamos a hacer para resolver estos problemas y generar empleo para los que ya están aquí, que no se han ido, que están luchando, que siguen buscando empleo, y para los que vienen? Este académico considera que hay 4 condiciones que dificultarán al gobierno de Trump poner en práctica las deportaciones masivas. ¿Cómo van a capturar a los inmigrantes? ¿Cómo van a enfrentar la oposición de los estados santuario? Limitaciones de tipo logístico para retornarlos a sus países de origen y el impacto en la economía estadounidense que subsiste gracias a los inmigrantes. Pero de darse, aunque de manera parcial, Honduras está ante un grave problema. Recordemos que realmente nosotros tenemos dificultades para atender a las personas que retornan normalmente al país, que estamos hablando que en este año vamos a cerrar quizás cerca de los 40.000, no vamos a superar los 40.000 personas retornadas y no hemos podido darle atención necesaria a estas personas. Ahora, ¿qué implicaciones tendría para el país si tenemos deportaciones masivas? El mismo gobierno admite que no hay capacidad de respuesta ante un escenario de deportaciones masivas. Sería bastante grave, que realmente no estamos preparados para darles empleo a todas estas personas. Y esto complicaría un poco la situación económica en el país y también la situación laboral. Peor aún, desde Cancillería aseveran que no se puede hacer nada a nivel político para evitarlo. El que está en la lista final de deportados, después de que se vencieron y se agotaron las instancias locales en un país, no se puede hacer nada porque un país tiene derecho a controlar su población migrante extranjera. Ante la apatía del gobierno, el sector privado presentará en enero una propuesta ante el INFOP sobre cómo reincorporar a los hondureños que serán deportados. En este momento no se ha hecho absolutamente nada con el gobierno. Creo que el gobierno no ha planificado absolutamente nada en este tema. Nosotros creemos que debemos de trabajar de manera conjunta. No se está generando los empleos que se requiere el país, y si viene esa cantidad de personas de un solo, creemos que lo que puede haber es más bien generar más disturbios sociales en el país. En 2023, Estados Unidos deportó a 39.347 hondureños y entre el 1 de enero y el 24 de octubre del año en curso, la cifra de deportados desde ese país sumó 19.246 compatriotas. Eddie Quintero, Noticieros, Hoy Mismo. Don Karim Kumain es el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés. Va a haber un impacto bastante negativo a la que es la economía del país. Más de 262.000 patriotas que están en la lista de deportación final aquí en Honduras, la mayor cantidad de toda la que es la área centroamericana. Esperamos que haya algún tipo de arreglo, porque la cantidad de ese tipo de cantidad que llegan prácticamente sin recursos y también sin capacidad de país para poder recibirlos y darles su trabajo y darles la que necesitan. Esperamos que se puedan incorporar algún programa allá en Estados Unidos para poder ser activos económicamente y para poder ayudar a que desde aquí a sus compatriotas aquí en Honduras. Es que el señor vicecanciller ya lo dijo claramente en el reportaje de Eddie Quintero. Ya si tienen orden final de deportación, no hay nada que hacer. Absolutamente nada que hacer. Que en cuánto tiempo lo van a capturar, que el tema logístico, etcétera, etcétera. Eso es algo que ahí van a resolver. Trump ya lo ha prometido, ya se comprometió en hacerlo. ¿En cuánto tiempo? No lo sabemos, pero son 261.651 personas, hondureños, que van a ser deportados de Estados Unidos. Tienen esa orden final, no hay recursos, no hay nada que se pueda hacer. Lo único es que Trump no cumpla con esa promesa o que lo haga a cuentagotas. De una u otra problema, de una u otra manera representa un verdadero problema. Por ejemplo, actualmente, jóvenes y adultos, hombres y mujeres, solicitan hojas de antecedentes penales diariamente en los juzgados capitalinos, con la esperanza de encontrar un trabajo, aunque sea, y ellos mismos lo manifiestan, de lo que sea. Es terrible llegar a esa circunstancia. Es como hoy escuchaba al doctor Edmundo Orellana, el exfiscal general del Estado, decir, miren, en las próximas elecciones hay que votar por el menos peor. Palabras de él.
en una entrevista que le estaban haciendo en HRN hoy. Lo que hay que hacer en las próximas elecciones es votar por el menos peor, don Edmundo Orellana. Bueno, en este caso, quienes buscan empleo, jóvenes de lo que sea, profesionales que están buscando trabajo de lo que sea, porque hay mucha demanda y pocas oportunidades. Bueno, ni siquiera tenemos una ley de empleo parcial. Este joven llegó por primera vez a solicitar la hoja de antecedentes penales porque quiere trabajar. ¿Cuál es la esperanza suya? Pues llegar muy lejos. Encontrar un empleo. Primeramente yo que ahí sea. ¿Y de qué busca usted? Mantenimiento, técnico en mantenimiento. Sin embargo, la esperanza de encontrar un empleo se desvaneció para esta joven. Ahorita sí, cuesta, a veces uno sale de la profesión que uno estudia y cuesta que salga en trabajo. Andan buscando empleo de lo que sea. Vamos a ver, de lo que vaya saliendo. De lo que sea. Sí, de lo que vaya saliendo. Porque a veces de la profesión a veces no sale. ¿Cuánto tiempo buscando empleo? Ya llevo más de un año. ¿Y nada? Nada. Aquí solo hablan de emigrar porque carecen de oportunidades de empleo. Y gracias a los para sobrevivir trabaja uno. ¿No hay empleo? No, no hay nada. No hay nada de empleo. Siempre hay que buscar para el extranjero. No hay oportunidades, pero solo los hondureños emigran. Usted sabe que uno busca la mejoría para su familia, no la quiere ver mal. Los jóvenes solicitan al gobierno dar oportunidades de empleo para mejorar sus condiciones de vida. Flavio Pavón, Noticieros, Hoy Mismo. En zozobra y ya a la deriva, dicen estar locatarios del mercado Las Américas en Comayagüela, que lo perdieron todo en un incendio que consumió 48 puestos de ventas el pasado viernes, y ellos se quejan que no han recibido ayuda. Les decía que están en zozobra y a la deriva los locatarios del mercado Las Américas en Comayagüela, que lo perdieron todo en un incendio que consumió 48 puestos de ventas el pasado viernes. Y ellos se quejan de que no han recibido ayuda. Los afectados señalaron que aún no reciben respuesta por parte de las autoridades. Aquí estamos a la deriva y nosotros seguimos esperando que nos ayuden. Es más, pues una cosa, hay que hablar honestamente. Pues. Mira, el gobierno aquí nos ha proyectado por único lo que es una bolsita de agua, hermano, de 10 talleres. ¿No? Imagínate que tengan 10 trabajadores. ¿Cuántos empleados no hay aquí? Pues? Sí. Aquí somos por lo menos unos 100 empleados, solo que abajo. ¿No? Ahí arriba, en la parte de arriba, ¿no me entendés? Son como unas 150 familias. Otro de los locatarios pidió al gobierno más respaldo porque están abandonados por años. O sea, las malas tomas de decisiones del gobierno afectan la economía de un país. Y yo quisiera hacer un llamado a la presidenta Xiomara que se incline más a apoyar la empresa, apoyar también al obrero y a toda la situación ahí para que caminemos en armonía. No es estar peleando patronos con empleados, sino que mantener una armonía entre ambas fuerzas y así vamos a echar a andar el país, ¿entiendes? ¿Va? El cardenal Óscar Andrés Rodríguez hizo un llamado a la solidaridad cristiana, ya que el gobierno no les ayudará. El gobierno no va a hacer nada. Somos los cristianos los que tenemos que responder. Y esa gente no puede quedar simplemente a que a alguno se le caiga algo. El incendio ocurrió el viernes por la madrugada, dejando en cenizas 48 puestos de zapatería, sastrería, entre otros, dejando pérdidas millonarias y cientos de empleos perdidos. Para Noticieros Hoy Mismo les informó Adalid Hernández. Mucha atención al siguiente comunicado de Canal Deportes TVC. Ante la reciente aparición de algunas empresas de televisión por cable, cableras, que ofrecen fraudulentamente la señal de Canal Deportes TVC, engañando a la ciudadanía, la Corporación Televicentro aclara. 1. TVC adquirió y registró los derechos de transmisión de los partidos de 9 clubes de la Primera División del fútbol ante la Oficina de Derechos de Autor, Dirección General de Propiedad Intelectual, dependiente del Instituto de la Propiedad, por lo que es la única empresa autorizada en Honduras para transmitir los encuentros que lleven a cabo estos equipos cuando jueguen como local. 2. Los contratos de los clubes con Deportes TVC se realizaron en total apego al marco regulatorio nacional en temas de competencia, derechos de autor y derechos conexos, la Ley Marco de Telecomunicaciones y el Código de Comercio, así como la Constitución de la República y los tratados internacionales.
De la misma forma, están amparados por los estatutos de la Federación Nacional de Fútbol de Honduras. 3. Los derechos de transmisión constituyen la mayor fuente de ingresos que tienen los equipos para financiar una parte importante de sus planteles, apoyo a reservas y ligas menores. 4. El canal no tiene exclusividad con ninguna cablera, por lo que cualquier empresa que ofrece los servicios en forma legal puede adquirirlo, tal y como lo permiten las leyes referidas. 5. Para que estas empresas puedan incluirlo dentro de su programación, deben firmar un contrato con TVC, quien tiene los derechos de transmisión de los 10 equipos, siempre de conformidad a lo que establece la ley. 6. Gracias a las negociaciones que hemos hecho hasta ahora, más de 20 cableras se han acercado y firmado un contrato con nosotros para poder difundir los partidos de forma legal y correcta. 7. En Corporación Televicentro estamos en contra del irrespeto a los derechos de propiedad y clamamos por el cumplimiento de la legislación vigente tantas veces referida. Es por eso que queremos reiterar que únicamente las cableras que firmaron contrato con TVC están autorizados para incluir el canal de deportes. Cualquier empresa que lo haga sin haber firmado contrato está incumpliendo con las leyes del Estado hondureño y generando daños y perjuicios a los titulares de los derechos de propiedad infringidos. 8. Es ilegal que personas a nombre de una cablera que no tenga los derechos de transmisión del canal Deportes TVC ofrezcan sus servicios como parte del paquete comercial de esa empresa. 9. Es ilegal que plataformas de pago o gratuitas transmitan los partidos o cualquier programa del canal Deportes TVC en territorio hondureño. 10. Todo este tipo de acciones afectan el comercio, incentivan la competencia desleal y perjudican el clima de negocios en nuestro país. Y los más afectados son los equipos de fútbol que dependen económicamente de este modelo de negocios. 11. De acuerdo con el Instituto de la Propiedad, toda empresa que transmita sin autorización la señal de quien paga los derechos se expone a multas y sanciones penales, además del pago de daños y perjuicios, según se establece en el Código Penal de Honduras. 12. Reiteramos que Deportes TVC no es una empresa de televisión por cable, sino que es un producto que se ofrece a todas las compañías cableras de Honduras para que puedan ofrecerlo a sus suscriptores. En reiteración a lo antes mencionado, Deportes TVC es un canal disponible para que todas las compañías de cable en Honduras puedan ofrecerlo a sus suscriptores. Es por ello que solo las cableras que firmaron contrato con Televicentro están autorizadas a transmitir la señal del canal Deportes TVC. Retransmitir la señal sin tener un contrato es una actividad ilícita y será penalizada por la ley, dado que se considera un delito por violación de derechos de autor. Apoyemos el fútbol hondureño para que la Liga Nacional siga creciendo y podamos disfrutar del deporte como lo hemos hecho hasta ahora. Este es el informe de la misión de expertos de Naciones Unidas para el eventual establecimiento en Honduras de la Sisi. El documento dice lo siguiente: misión del equipo de expertos de Naciones Unidas para la evaluación de las condiciones de instalación de un mecanismo internacional autónomo, imparcial e independiente contra la corrupción y la impunidad en Honduras. Síntesis de aspectos mínimos indispensables previo al establecimiento de un mecanismo internacional contra la corrupción y la impunidad en Honduras. Este informe tiene muchos detalles de las medidas que están pendientes de ser aprobadas y las medidas que ya han sido aprobadas. Y destaca, entre otras cosas, la naturaleza de los obstáculos que se tiene en Honduras a raíz de un tinglado de leyes que impiden o dificultan la investigación y presentar acusación y llevar a la cárcel a los responsables de la corrupción. Dice, por ejemplo, el equipo
de expertos constató la existencia de dos niveles de dificultades en el marco normativo del país que deben ser atendidos para el establecimiento y funcionamiento eficaz de un mecanismo internacional. ¿Cuáles son esas dificultades? Bueno, A, la existencia de una serie de normas de alcance general que impiden la investigación o persecución penal de actos de corrupción cometida por parte de altos funcionarios del Estado, quienes cuentan con mecanismos de exención de responsabilidad penal o fueros especiales que les permiten evadir la justicia. Esto incluye un sistema de inmunidades exacerbado, fueros especiales y amnistías otorgadas tanto previamente como con posterioridad a la comisión de posibles actos delictivos. Y B, la reforma legal que permita la incorporación del mecanismo internacional al ordenamiento jurídico nacional. O sea, allí dice, mire, ahí en Honduras hay una artimaña ahí de leyes y cuestiones que impiden que se investigue y se acuse finalmente y se logre combatir con resultados positivos la corrupción en Honduras. Luego establece este mismo informe del equipo de expertos de Naciones Unidas que hay al menos 9 medidas que califican indispensables, que establece que son indispensables, es decir, que deben acontecer, que deben ocurrir, previas a la firma del acuerdo que establece el mecanismo internacional. O sea, que antes de que se firme por parte del gobierno de Honduras y las Naciones Unidas este acuerdo para la llegada de la Sisi, hay medidas indispensables que se deben aprobar. De esas 9 medidas, hay 3 que ya se aprobaron. ¿Cuáles son esas medidas que ya se aprobaron? Bueno, la derogación del decreto 116/2019 sobre la liquidación y extinción de responsabilidad penal, administrativa y civil para todos los actores con responsabilidad en la ejecución de fondos departamentales. Eso ya ocurrió en el Congreso. Bien. También ya ocurrió la derogación del decreto 93/2021 sobre ley especial de lavado de activos. También ya se derogó. Y también la derogación del decreto 57/2020, interpretando artículos 217, 219 y 220 del Código Procesal Penal. Eso también ya se realizó. 3 de 9. Faltan 6. ¿Cuáles son esas 6? Son medidas indispensables previas a la firma del acuerdo para la Sisi. Es decir, si nos apegamos a lo que dice ese texto, no se puede firmar el acuerdo para la llegada de la Sisi si no se aprueban estas medidas. Y estas 6 medidas pendientes son las siguientes. La reforma del procedimiento especial del procedimiento de altos funcionarios. Se reforma al Código Procesal Penal que permita la incorporación del mecanismo al ordenamiento jurídico interno, adoptando la forma de un acusador privado o de un querellante autónomo. Derogación o reforma decreto 117/2019 sobre inmunidad parlamentaria. Interpretación constitucional del artículo 313, numeral 2 de la Constitución Política de la República de Honduras, que establece el fuero especial para el juzgamiento de altos funcionarios. ¿Qué está pendiente también? La reforma del procedimiento especial del procedimiento de altos funcionarios, artículo 414, 417 del Código Procesal Penal. ¿Qué está pendiente también? La derogación y o modificación del decreto ley 004/2022, conocido como la amnistía política, y la revisión del artículo 324, que tiene que ver con la Constitución, y de los artículos 420, 423 del Código Procesal Penal y 28 de la Ley de Municipalidades. Lo ponemos en doble pantalla, por favor. Son 6. Son 6 medidas indispensables que se deben aprobar para la firma del acuerdo que establece un mecanismo internacional contra la corrupción en Honduras.
propuesto 9 medidas que deben ser aprobadas para establecer el mecanismo anticorrupción. Sin embargo, Gabriela Blén señala que no hay voluntad. Los 3 poderes del Estado están coludidos para impedir que la Sisi se instale en Honduras. Número 1. ¡Wow! Espérame un momentito, ¿qué declaración es esa? Los 3 poderes del Estado están coludidos para que no venga la Sisi en Honduras. Es así. Así es. Poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial coludidos de acuerdo para que no venga la Sisi en Honduras. Es correcto. Yo creo que es bastante evidente que desde la Cancillería el señor Enrique Reina va de candidato a designado presidencial, la señora Rixi Moncada va de candidata presidencial del oficialismo. Ambos integran la Comisión de Negociación con Naciones Unidas. Y no solamente no han facilitado esa información al Congreso Nacional, porque los diputados alegan desconocer este contenido. Yo espero, señores congresistas y señoras congresistas, que ya hayan tenido acceso al documento y que no sigan diciendo que no tienen acceso. El Congreso Nacional debió haber solicitado de manera enfática este documento de diagnóstico para trazar una agenda de reformas anticorrupción, no solo para que la Sisi se instale, no solo para que la Sisi se instale, porque aquí no vamos a hablar solo del tema de la Sisi, para que en Honduras se pueda combatir la corrupción y la impunidad. Mire la Sala de lo Constitucional que acaba de hacer, decir que la amnistía es constitucional. Bueno, cuando hay delitos, contra la administración pública también yo estoy de acuerdo. Amigos míos fueron amnistiados y yo estoy de acuerdo en que la gente que fue perseguida política haya gozado de esa amnistía. Pero delitos contra la administración pública no pueden estar ahí. La Sisi no vendrá, cuestionó el jefe del Observatorio de Política Criminal Anticorrupción del CNA. Nosotros como Consejo Nacional Anticorrupción reiteramos desde 2022, 2023, que esto iba a ser nuevamente un objeto de la nueva campaña y que no nos extrañe que veremos a la candidata del Partido de Libertad y Refundación el próximo año nuevamente ofreciendo una Sisi. Porque después de 3 años no pueden ser excusas de echarle la culpa a un grupo opositor de que no se ha instalado, pese a que la falta de voluntad ha sido más que evidente, y esto se refleja simplemente en que las negociaciones se han empantanado porque también de parte del gobierno no se han aceptado estas condiciones mínimas que, como podemos ver en un informe de expertos que vinieron al país y se reunieron con diferentes actores, pudieron concluir en lo mismo que nosotros también hemos venido concluyendo por meses. Al término de una serie de renovaciones y prácticamente seguir en lo mismo, evidencia que el compromiso y la voluntad no es instalar un mecanismo, y de instalarse buscan condicionar. Estamos todavía a expensas de que se tiene que venir y seguir en reuniones. Vamos a seguir 5 o 6 años más entonces en negociaciones, y aquí se contesta la pregunta con la que se abrió el foro. La Sisi no va a venir. Hay falta de voluntad política para la instalación de la Sisi, cuestionan desde el Congreso Nacional. Mire, ha sido falta de voluntad política, y le voy a explicar. Para ponerle un ejemplo, en la inmunidad parlamentaria nosotros trabajamos en ese proyecto de decreto, lo dictaminamos favorablemente en nuestra comisión y lo metimos hace casi aproximadamente 1 año. Y lo metimos a la Secretaría y no sabemos ni siquiera si se le asignó comisión, porque mire, a algunos diputados no les luce decir de que quieren la Sisi cuando ellos participaron incluso en despachar a la Maxi. O sea, eso no son doble moral, no les luce decir eso. O sea que ahí hay, diría usted que para que esto no camine hay de todos los partidos, de todos. No hay que descartar, y por eso necesitamos discutir esos temas para que el pueblo hondureño sepa con nombre y apellido quiénes son los que estamos a favor de la Sisi y quiénes realmente solo son discursos. Por su parte, Gilberto Ríos, director de FOSOBI, señaló que el documento de expertos de la ONU no debió ser público. ¿Cuánto tiempo estuvo este documento en las manos del canciller y de Rixi Moncada antes de que fuera público? Porque no lo publicó el gobierno. ¿Cuál documento este? ¿Qué estamos hablando ahora? Análisis del grupo de expertos. Primero, este documento no debió ser público, de hecho. Es que no debió haberse publicado. ¿Por qué razón? Hay normas en Naciones Unidas. Está en negociación. Que la propia esto es un diagnóstico. No. Es un diagnóstico. Pero parte precisamente de un diagnóstico para tomar decisiones al interno de la comisión. Y este diagnóstico no es nada nuevo. El 7 de marzo. Más allá de eso, el tema es que el documento no debió haber circulado. Y aquí nosotros como gobierno también tenemos que increpar públicamente a Naciones Unidas porque este documento se ha filtrado por el lado de Naciones Unidas. Perdón, don Gilberto, pero también tenemos pendiente que el canciller anunció que iban a hacer público ese documento. Pero otra cosa no se ha hecho público. Cuando Naciones Unidas exhibió la necesidad de mantener la discrecionalidad en este proceso.
y no desclasificar pero el canciller se comprometió a publicar y todavía no se ha publicado porque está en debate. El canciller pidió la desclasificación. Y por eso es que hay que llamar a la seriedad precisamente a Naciones Unidas, porque ellos mismos también han puesto estas condiciones y por algún motivo se han dejado filtrar este documento. Usted dice, don Gilberto, que este documento viene de Naciones Unidas y no del gobierno. No, yo no le puedo decir eso, pero dígame usted. Bueno, del gobierno definitivamente no viene. Desde Cancillería aseguran también que las reuniones son permanentes. Para mí entonces la Sisi es una negociación que se ha iniciado el 2022 como promesa política de la presidenta Xiomara y que esa negociación va a concluir con la instalación de la Sisi en Honduras. ¿Cuándo? No se sabe. Pero es una negociación, pues. Sí, pero por eso ¿cuándo? No se sabe. En este periodo de gobierno, sí. Perdón, Gilberto. En este periodo de gobierno. En este periodo de gobierno. Muy bien. El pasado 3 de diciembre, el canciller Eduardo Enrique Reina anunció que el memorándum de entendimiento para crear la Sisi fue prorrogado por cuarta vez por un periodo de 6 meses. Francis Espinal, Noticieros Hoy Mismo. La presidenta Xiomara Castro acompaña inolvidable presentación del coro 1000 alumnos que impulsa la Secretaría de Educación. Representantes de los 3 poderes del Estado con la presidenta Xiomara Castro a la cabeza acompañaron la presentación del coro 1000 alumnos. Hermoso regalo el que nos dieron hoy. Un regalo que viene de lo más preciado que tenemos en Honduras. De la voz de nuestros niños y de nuestras niñas que hoy traen a nosotros el sentimiento de la Navidad. El concierto de los 1000 representa la vena artística de 1046 alumnos de escuelas públicas y hacen un llamado a la unidad con su canto. Pero no solamente traen el sentimiento de la Navidad, traen el sentimiento y el amor a nuestra patria, el sentimiento de paz, de amor que nos trajo Jesús al mundo. La presentación artística del coro de los 1000 deleitó con un recital diverso que incluyó melodías en diferentes idiomas. En nuestro país, este año hemos tenido muchos retos. Y el próximo serán también muchos desafíos, pero con la fe y con ese espíritu de unidad del pueblo hondureño, debemos de tener la confianza de que vamos a salir adelante. Al cierre, la mandataria envió deseos de paz, unidad, bienestar y una feliz Navidad para todos los hondureños. Gracias a ustedes por su atención. Buenas noches. Y que esté bien.